Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar otra vez aquí con ustedes. La semana pasada estudiamos en Juan 6 cómo el Señor había multiplicado panes para darle de comer a los 5,000. Esta semana vamos a continuar nuestro estudio en otros eventos que suceden después de esto. Y los eventos tienen una orden similar en Marcos. Entonces van a ver que regreso a Marcos otra vez, porque tienen la misma orden, que multiplican los panes y luego les pide a sus discípulos que se vayan al otro lado del mar. Y vamos a ver un poco más detalles cómo es que acontece esto en el Evangelio de San Juan y el Evangelio de Marcos. Los dos están describiendo el mismo episodio o el mismo evento, la misma historia, pero otra vez diferentes vistas y observaciones. Vamos a leer Juan 6:15 al 21. 6:15 al 21. Si por favor vamos allí. Dice así la escritura. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Gracias, Padre, que tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por la grande salvación que tenemos en Jesucristo. Pedimos, Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu el que es nuestro Maestro, el que nos instruye y nos da revelación de estas Escrituras. Señor, necesitamos más de ti, necesitamos que nuestra fe aumente para que podamos confiar más en estos días en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que al leer estas palabras de esta Escritura, de este Evangelio, nosotros podamos aumentar en nuestra fe. Quita nuestra incredulidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos esto, Padre. Amén y amén. Como hemos estado estudiando, hermanos, en el Evangelio de San Juan, nos demuestra la deidad de Jesucristo, nos demuestra su poder, un poder que es sobrenatural. No lo encontramos en esta tierra en ningún otro hombre, persona o Dios que los hombres quieran tener o dicen tener. Vimos en el principio cómo Jesucristo cambió el agua a vino. Vimos la segunda señal cuando Jesucristo vino y sanó el hijo del hombre noble, el rey, el oficial del rey, que le dijo con su palabra que fuera sanado. Esa fue la segunda señal. Vimos la tercera señal cuando Jesucristo vino y sanó al paralítico en el estanque de Betesda. La semana pasada vimos cómo él cambió, cómo él multiplicó el pan. Él vino a hacer suficiente comida para 5,000 hombres, posiblemente 10,000 personas, de 5 panes de cebada y de 2 pececillos que llevaba un muchacho. Ahora vamos a continuar viendo esta deidad de Jesucristo. Lo leímos hace unos momentos en los versículos 15 al 21. Vamos a ir despacio a estudiar estos versículos. Primero dice aquí en el versículo 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Lo que estamos viendo aquí es que este capítulo ha empezado con una multitud de personas, como hemos leído, aproximadamente 5,000 hombres y posiblemente 10,000 personas, incluyendo las mujeres y niños. Pero ahora Jesucristo dice aquí en el versículo 15 que él entendió. Entonces él tiene este conocimiento de poder verlo, posiblemente los pensamientos, las ideas, las conversaciones. No sé si podemos imaginar
cómo el Espíritu Santo le ayudaba a Jesucristo a entender y ver todo esto. Me recuerda de esa cita que en Isaías que dice que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de nosotros, los hombres. Y él sabe que querían venir a apoderarse de él para hacerle rey. Entonces, la gente lo que está viendo es que él hace milagros, él sana, pero también a la misma vez, él les da de comer. Entonces, obviamente, si algunos de nosotros tuviéramos la oportunidad de conocer a alguien que en esta tierra que nos diera todo lo que necesitamos, sanación y a la misma vez comida, queremos ponerlo en un pedestal o un lugar alto y aquí quieren hacerlo rey, pero parece que tal vez hasta lo podrían hacerlo a la fuerza, queriendo decir, tal vez solo se lo llevan en los hombros y llega la multitud y lo lleva a cualquier lugar. Podrían decirle al Señor que si quería hacer un ejército en esta tierra, pero Jesucristo no hace esto. Entonces dice que Él lo que hace, y es muy importante que veamos esto, que Jesucristo no buscaba un reino terrenal. Lo que Él quiere establecer, y hasta hoy día es el mismo propósito, Él quiere establecer su reino de los cielos, un reino espiritual, es un reino invisible. Esto es lo que Cristo quiere hacer hasta que Él regrese. Cuando Él regrese, Él va a establecer un reino en la tierra. Pero desde que vino una vez, al nacer del verbo de carne, hasta este día que estamos viviendo, Jesucristo está estableciendo o ha querido establecer un reino celestial, el reino de los cielos, reino de Dios. Y dice aquí que Él lo que hizo para evadir y no dejar que ellos lo hagan rey, se retiró a el monte solo, se subió a una montaña y ahí Él se separó de todos. Versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entonces sus discípulos se apartan de Él, lo dejan solo. Versículo 17, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Entonces ellos dicen, vamos a ir a Capernaum, donde Jesucristo había hecho ya muchos milagros. Ahí era su base de operaciones, donde él estaba, ahí estaba la casa de Pedro. Dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Entonces llegó la noche, ellos iban cruzando el mar, pero Jesucristo todavía no está con ellos están solos en el mar. Versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Entonces se podría decir una tempestad, una tormenta. Versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Aquí es una gran distancia, dice que eran como 25 o 30 estadios. Se podría decir que la medida de un estadio es la mejor, una cancha, digamos como una cancha de fútbol. Entonces, aquí están como 25 o 30 estadios. Entonces, es un expanso, pues se podría decir, son varias millas. Tal vez podríamos decir que son de 3 a 4 millas. Y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Entonces, aquí está Cristo demostrando su deidad. Solo Dios puede hacer un milagro así, que puede caminar sobre el mar y se acerca a ellos. Al verlo ellos, obviamente les dio miedo, porque no creo que hemos leído en anterior en las escrituras que él había hecho esto o había hecho esto. Dice, yo soy, no temáis. Cuando él les dice en el versículo 20, yo soy, él está usando un término ahí que es el término del nombre o de Jehová. Jehová cuando se demostró a Moisés le dijo, yo soy. Entonces, Él es. Y Jesucristo aquí está diciendo, yo soy. Y quiere decir, yo soy Dios, yo soy Jehová. Y les dice que no teman. Versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Entonces, aquí podemos ver otro milagro, no sabemos qué es, pero el milagro es que enseguida llega a la barca. Entonces, el momento que Jesucristo y este acontecimiento aquí del 6:21
no se encuentra en otro evangelio. Lo que sucede aquí es que Cristo cambia ¿cómo se puede decir? Traspasa el tiempo con una barca y con los discípulos, porque está con ellos, se podría decir, en medio del mar de Galilea. Ese es el mar que estaban ellos navegando. Y de repente, o instantemente, dice, inmediatamente llegaron a la tierra donde iban. Entonces, la mejor manera que lo puedo entender es que Jesucristo se subió a la barca y ya tenían mucho tiempo de estar tratando de llegar al otro lado. Habían remado y estaban cansados y Jesucristo hace este milagro. Lleva al instante. Dice, entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Vamos a ir a Marcos 6, como dije antes, Marcos los da estos mismos acontecimientos, pero con diferentes detalles que son buenos para nuestro estudio. Marcos 6:45, dice así. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces aquí nos dice otro detalle, que Jesucristo fue a orar, pero en Juan leímos que él estaba solo. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Entonces están separados los discípulos, igual a Juan. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces aquí podemos ver muchos más detalles. Dice aquí que ellos estaban cansados de estar remando porque ya tenían tiempo. Si se separaron antes cuando ya empezaba a anochecer, es cuando los discípulos y Jesucristo se separaron. Ahora ellos están ya muchas horas y aquí los dice que era cerca de la cuarta vigilia de la noche. Entonces la primera vigilia, digamos, empieza como a las 6 de la tarde, la segunda a las 9, la tercera a las 12 y la cuarta a las 3 de la mañana. Entonces aquí posiblemente ya son las 3 de la mañana. Ellos se separaron, digamos, como a las 6 de la tarde y tienen posiblemente casi 9 horas de estar remando y no han adelantado. Entonces dice que porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Esta es una parte del versículo que es muy curiosa, que nos dice que él quería ir más allá de ellos. Entonces como que no era su intención subirse a la barca. Bueno, algo que podemos meditar, hermanos. Versículo 49. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Entonces, ellos, como dijimos antes, no habían visto a un hombre hacer esta clase de acciones. Caminar en el agua es algo que suena absurdo. No sé si en la historia de la humanidad alguna vez había escuchado que un hombre puede caminar en el agua. Ahora todos lo hemos escuchado, todo el mundo lo sabe, que la única persona que ha caminado en el agua es Jesucristo, nuestro Dios. Y dice aquí en el versículo 50, porque todos le veían y se turbaron. Entonces aquí están con gran temor, están viendo y aquí nos empieza a enseñar unos detalles Marcos que tal vez no vi Juan, que sí, ellos están en gran temor o posiblemente hasta terror. Y yo creo que nosotros como seres humanos, cuando estamos acostumbrados a las cosas que vemos y tocamos y entendemos, los sentimos muy fuertes. Pero cuando estamos expuestos a algo que no puede entrar en nuestra cabeza, ¿cómo es que puede suceder dentro de un temor? Y así es, yo diría, la reverencia a Dios. Cuando nosotros en realidad entendemos quién es Dios y que nosotros debemos de tenerle reverencia a Él porque Él es Dios. Entonces nosotros estamos claramente entendiendo que Él es mucho más que nosotros y que nosotros estamos mucho más bajo y que hay cosas que Dios hace que nosotros no podemos entender. Y para llegar a ese lugar necesitamos un corazón sencillo y humilde porque reconocemos que Dios es mucho más que nosotros. Hoy día, en el mundo secular,
Nadie quiere reconocer que Dios existe, nadie le da mérito o crédito a las acciones de la creación, y es porque el hombre se cree que él mismo puede llegar a ser un Dios. Bueno, continuamos aquí en el 50, dice en medio del versículo: pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí vemos un término más cuando Cristo les habla cuando Él está en el agua, que el que vimos en Juan. En Juan vimos que decía: yo soy, no temáis. Aquí estamos viendo que dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y lo muy interesante aquí en Marcos es que dice tres cosas diferentes que hablan a tres partes diferentes de nuestra alma. Tal vez en futuros estudios vamos a poder ver las cosas, la composición del humano, siendo espíritu, alma y cuerpo, pero también podemos profundizarlos y ver la composición del alma. Y la Biblia es excelente para enseñarlos qué son las facetas o los aspectos del alma. Y aquí en el versículo 50, Cristo está diciendo tres diferentes cosas que hablan a tres diferentes partes del alma. Primero, cuando dice tener ánimo, Jesucristo está hablando a la voluntad del hombre. Cuando el hombre dice: yo quiero someterme a Cristo, yo lo acepto como mi Señor y mi Salvador, es algo que él hace de su voluntad, pero algo que viene del alma. De allí es donde se puede hacer, llevar a cabo de parte del alma. Entonces Jesucristo le habla a la voluntad de ellos y les dice que tengan ánimo, que no, que sigan adelante, que tengan valentía. Segundo, les dice: yo soy. Aquí está hablando su nombre y también les está diciendo que quién es él, soy yo. Y podemos entenderlo en el sentido que tal vez lo entendieron ellos, que es Cristo, pero también está usando el mismo término que Jehová, Dios, le dio a Moisés en Éxodo, donde le dice que ese es su nombre: yo soy. Entonces, aquí le está hablando a la mente, a la capacidad, que es la segunda parte de nuestra alma. Hablamos que está la voluntad en el alma, también está la mente. Y a la mente es que se le está diciendo: acuérdate, escucha o entiende, yo soy. Tercer término aquí: no temáis. Y esa es la tercera parte del alma, que es las emociones. Entonces, cuando un hombre está trabajando en su alma, él está usando su voluntad, su mente y sus emociones. Esos tres elementos o aspectos del humano ahí están arraigados. Entonces Cristo aquí en Marcos 6:50 está hablando a la plenitud del alma de sus discípulos. Y tal vez a veces no podemos nosotros discernir las palabras que usan los grandes oradores, hombres, pero muchas veces ellos están hablándolos de una manera que en nuestra alma estamos escuchando un mensaje en cada aspecto. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún, y esto es importante aquí en el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Lo que los dice aquí este versículo, y por eso quise llegar aquí a Marcos, porque los da otro detalle que no recibimos en Juan, que sí, se hizo el milagro de multiplicar panes, pero ahora ellos ven a Cristo caminando en el agua, o a Jesucristo caminando en el agua, y dice aquí que no habían entendido lo de los panes por cuanto estaba endurecidos sus corazones. Aquí estamos viendo que aunque ellos habían estado con Jesucristo y visto todo, ellos habían visto todos sus milagros, ellos todavía no entendían que estaban con Dios mismo o el Hijo de Dios. Y
aunque él había dado de comer con 5 panes de cebada y 2 pececillos a más de 5,000 hombres, ¿cómo es que ahora se asombran? Y esto nos sucede a nosotros. Yo creo que muchas veces nosotros podemos experimentar un milagro de parte de nuestro Dios, y tal vez ese milagro sea que vinimos al Señor en borrachera, si venimos en un pecado o una adicción, si venimos porque estábamos en la soledad, o tal vez estábamos con un problema, una enfermedad, y viene Dios y obra. Aquí los puede recordar como Jehová Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que hizo maravillas. Y así hace Dios maravillas en nuestra vida, pero con el tiempo, los días, no sé por qué nuestra alma, nuestras emociones son de esta manera que se nos olvida. Y como se nos olvida que ya Dios ha hecho algo más grande, más maravilloso, como que perdemos la esperanza, perdemos nuestra fe, y por eso dentro de decaimiento. Uh, Recientemente estaba hablando con unos hermanos en la iglesia que han estado encerrados por 7 o 8 meses ya, y muchos de ellos tal vez no han estado activos en las cosas de Dios, y han sentido un cambio, un enfriamiento, y se nos olvida que no importa el tiempo que ha pasado, hermano o hermana, que los hemos distanciado de Dios. Hoy es el día de salvación y hoy es el día que podemos regresar a Él, pero que nuestros corazones no sean duros, porque aquí los discípulos dice que estaban endurecidos sus corazones porque no podían confiar en las cosas que ya la evidencia ya estaba delante de ellos. Y así debemos de ser nosotros, que no importa lo que hemos pasado en estos días, cómo nos sintamos hoy, nuestros sentimientos no tienen lugar en nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar en la palabra de Dios y no en la manera que lo sentimos. Y muchas veces nosotros queremos obrar cuando nosotros lo sentimos bien o sentimos ese ánimo, pero no es así. Nosotros debemos de confiar en las promesas de Dios por lo que está escrito. Debemos de tener fe en lo que Dios nos dice a través de su palabra y no en lo que nosotros sentamos, porque nuestro corazón, aquí dice que los corazones estaban endurecidos, nuestro corazón nos puede engañar, hermano o hermana. Ellos amaban al Señor, estaban con el Señor Jesucristo, sus discípulos, pero a la misma vez no habían entendido el milagro de los panes, y era porque su corazón estaba duro. Que nuestro corazón no esté duro, hermanos. Regresemos otra vez a Juan 6:22. Vamos a continuar esta segunda parte aquí de Juan. Dice 6:22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Entonces, aquí la gente busca a Jesús, pero se está dando cuenta que algo ha pasado que es raro, que solo ven una barca nomás, pero ¿cómo es que Jesucristo está con ellos ya si solo una barca? Entonces, obviamente el pueblo que estaba, la multitud que estaba haciendo a Jesús no habían visto que Cristo había caminado en el agua. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Queriendo decir, habían unas personas muy inteligentes y astutas que dijeron, sí se fueron los discípulos al otro lado, pero no hay otra barca, entonces Jesús tiene que estar aquí. Pero al ver que no está ahí Jesús, dicen, entonces tenemos que ir y vamos al otro lado. Entonces tomaron barcas en el versículo 24, fueron detrás de Jesucristo. Se recuerdan que Jesucristo se había apartado de ellos porque Él no quería que lo hicieran rey. Eso lo leímos antes en el versículo 6:15. Ahora versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces ellos se maravillan que Él está del otro lado.
Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, entonces no porque has visto los milagros que yo he hecho, sino que porque comisteis el pan y os saciasteis. Y aquí es Jesucristo hablándole a esta multitud que lo busca. Sí, nosotros a veces buscamos a Dios, buscamos a Jesucristo, pero la pregunta más importante es esta pregunta. ¿Estamos buscando a Dios solo porque nosotros queremos que nuestros deseos terrenales sean saciados? Muchas veces nosotros los podemos engañar, hermano o hermana, que necesitamos a Dios para nuestro sustento, para nuestro diario vivir físico. Y eso está bien, eso es normal. Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Pero Cristo pide algo más de nosotros. No solo pide que nosotros anhelemos que nuestras necesidades físicas sean suplidas, sino que Él busca que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad, que nosotros caminemos con Él con una vida pura, una vida santa. Él quiere estar habitando en nosotros. Y entonces él busca algo más. Y aquí el ejemplo que dice, sino porque comisteis el pan y lo saciasteis. Versículo 27. Noten lo que dice. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Estamos viendo ahí, hermanos, que Cristo quiere que trabajemos para comida para vida eterna. Algo, como leímos hace muchas semanas atrás en Juan, que trabajemos para tesoros celestiales, no para tesoros terrenales. Y a veces cuando nosotros estamos continuamente buscando a Dios para que nosotros solo tengamos el empleo para poder pagar nuestras deudas, nuestros biles, nuestras necesidades, no estamos ahí en la plenitud de Dios, no estamos ahí en la plenitud de la gracia. Dios nos quiere dar más que eso. Y le molesta a Jesús porque lo dice aquí. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y aquí está la lección en esto. Solo Cristo nos puede dar la comida para vida eterna. Solo Él. Porque a este señaló Dios el Padre. Y aquí otra vez Jesucristo está teniendo este continuo argumento. Que Él es el Hijo del Hombre. Que Él ha sido señalado, que ha sido enviado, que Él está haciendo la voluntad de Dios Padre. Es algo que hemos visto muchas veces marcado por Jesucristo en estos capítulos de Juan. Que escuchen el testimonio, que Él viene de parte de Dios y no viene a hacer su voluntad. Vamos a examinar esto un poco más. ¿Por qué dice Jesucristo que trabajemos no por la comida que perece? No, entonces aquí no debemos de trabajar por la carne asada, por los huevos a la mexicana, que no trabajemos porque nuestros deseos, nuestros deleites del estómago, del vientre. Hay otros versículos en las epístolas de Pablo que dice que hay personas que su vientre es su Dios. Es algo muy importante en lo que Cristo pide de nosotros. Quisiera que fuéramos a Miqueas, por favor. Miqueas está en el Antiguo Testamento, donde están los menores profetas. Y aquí podemos ver unos versículos. Está después del libro de Jonás, o Jonás. Miqueas, capítulo 6, vamos a leer versículo 6. Aquí en estos libros de los profetas, los profetas menores, son 12, siempre tienen, se podría decir, unas joyas de versículos que son aplicadas muchas veces en la profecía, pero también en el Nuevo Testamento, porque tienen algo, una verdad de lo que Dios quiere de nosotros. Dice así, versículo 6, capítulo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Y aquí está hablando de los sacrificios que eran traídos al templo en este tiempo de Miqueas. Y Miqueas hace estos argumentos, estas preguntas. Versículo 7. ¿Se agradará
Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Qué interesante versículo que aquí los habla un poco de lo que Dios iba a hacer él mismo, ¿verdad? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Algo que el hombre no pudo hacer, Dios lo hizo. Dejemos en eso, hermanos. Pero lo más impactante en este versículo es que está haciendo la pregunta de que están trabajando el pueblo de Dios en estos días de Miqueas para traerles sacrificios y agradar a Dios con estos sacrificios. ¿Para qué están trabajando? Eso es lo que Dios desea, holocaustos. Y aquí en el versículo 8, Miqueas da la respuesta. Y apliqué esto porque yo creo que Jesucristo este día nos pide que trabajemos para esto. No para lo que perece, sino que para esto. Leamos. 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Noten que Dios pide esto de nosotros. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermano o hermana, si tal vez no estuvieron con nosotros cuando estudiamos el Sermón del Monte, ahí vimos muchas veces que Dios quiere lo más interior de nosotros. Quiere eso que está adentro de nuestras almas y nuestro espíritu, no en el cuerpo. Sí, el cuerpo es importante, pero hay algo más importante para explicar esto. Sí, es importante que nuestro cuerpo sea un cuerpo santificado, que no esté en inmundicia, porque es el templo de su Santo Espíritu. Pero Dios quiere que nosotros caminemos en el Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo esté produciendo un fruto en nosotros que hace lo bueno. Y si alguien piensa que puede ser una buena persona sin el Espíritu Santo, está muy equivocado. Es imposible agradar a Dios de esa manera. Necesitamos que Cristo esté en nosotros, que nosotros tengamos a Dios con nosotros, o Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice aquí, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia. ¿Quién de nosotros puede hacer justicia en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, con nuestra familia, con los hermanos en la iglesia? Si Cristo no está ministrándonos a través de su Santo Espíritu, para que nosotros tengamos las palabras adecuadas para ministrar y hablar a nuestras familias, a la iglesia. Dice, y amar misericordia. También vimos esto muchas veces, que sin misericordia, si nosotros no damos misericordia, el Señor nos va a dar de esa misma medida. Entonces, nosotros debemos de decir, sí, yo necesito aprender a amar la misericordia porque yo he recibido misericordia. El Señor ha perdonado tanto pecado de mi vida, ha lavado tanto pecado. Podrían imaginarse cuántas gotas de sangre, cuánta sangre fue derramada por todos esos pecados que nosotros hemos cometido. Dice, y humillarte ante tu Dios. Y aquí, en esta final parte de este versículo, y humillarte ante tu Dios, hay 3 diferentes veces que Dios dice que al que se enaltece, Dios se opone con él. Pero al que se humilla delante de Dios, el Señor le da gracia. Hermano, hermana, tal vez vamos a poder ver esto más adelante, pero cuando nosotros venimos a un lugar que nosotros estamos con un corazón, un ser, todo nuestro ser está humillado y sencillo delante de Dios, viene Dios y Él habita allí. Eso lo podemos ver en Isaías 57:15, pueden ver eso ustedes. Pero esto es lo que Dios nos pide. Entonces, trabajemos para esto, trabajemos para que Dios venga a hacer esa justicia en nosotros, que nosotros podamos producir esos frutos de salvación, de justicia, de buenas obras, obras que agradan a Dios. Sí, esta es la manera que Cristo hablaba en Juan, lo leímos en Juan 5 y 6 y lo vamos a continuar viendo, que Cristo hacía la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es justa, es perfecta. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Él quiere que amemos la misericordia, que tengamos un amor por los que
necesitan misericordia. Que nosotros, así como la hemos recibido con esa grande abundancia, así la demos. Y que nos humillemos delante de nuestro Dios. Y muchas veces esta humillación delante de Dios es que nosotros amemos a nuestros hijos, que nosotros amemos a nuestro cónyuge con un amor tan bello, tan hermoso, que Dios se agrada, aunque en este mundo sea despreciado ese amor o no sea visto por los demás. Que los ven a nosotros y dicen, qué persona más mensa, más sin sentido, que sigue amando a alguien, sea hijos, hijas, madres, padres, cónyuge. Pero lo que está haciendo esta persona es humillándose delante de Dios y siendo obediente a los mandamientos y diciendo, sí Señor, yo amaré porque tú me has dicho que ame a mi prójimo, que ame a mi cónyuge. Bueno, vamos a regresar a Juan 6:28 para continuar. Juan 6:28 dice así. Aquí vamos a empezar a leer, creo, de otro alimento, un alimento espiritual que Cristo tiene para nosotros, y lo vamos a ver de dos maneras. Bueno, vamos a Juan 6:28. Dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Se recuerdan? Él les había hecho ese reto, que trabajaran para la comida que no perece. Entonces la multitud le responde esto. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Noten ahí, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y solo uno ha sido enviado, hermanos, solamente Cristo. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Muy importante y muy interesante este punto aquí. ¿Cómo es que ellos han visto que Él ha multiplicado el pan, que Él ha hecho milagros de sanación, y todavía le están pidiendo más señales? Yo creo que esto los recuerda un poco del pueblo de Israel al salir de Egipto, cuando estaban en el desierto y veían, muchos de ellos habían visto los milagros de las 10 plagas que Él trajo a Egipto, como Él abrió el mar y como Él moraba con ellos de día y de noche como una pilar de fuego y una columna de fuego, y de día una nube. Pero todavía ellos tenían incredulidad, todavía querían algo más. Y aquí está pasando lo mismo. Dios ha visitado su pueblo otra vez. Dios ha escuchado el gemido y el lloro del pueblo que está bajo la opresión del Imperio Romano y de los reyes que no son reyes adecuados, como Herodes, que venía de la descendencia de Saúl. No era judío él. Entonces, Jesucristo ha venido a esta gente que también ha apostatado. Tienen 2 sumos sacerdotes. Pero ahora tienen ellos se puede decir, la valentía de decir que les haga más señales para que veamos y te creamos. Y vamos a ver después que aunque Dios haga estos milagros, esas señales, en nuestro corazón, aparte de Dios o sin el Espíritu Santo, es un corazón torcido y perverso. No importa cuántos milagros o obras veamos de Dios. Sí, tal vez algunos de ustedes se pueden acordar de alguien que conocen que el Señor ha estado ahí, los ha salvado, los ha rescatado de accidentes, de enfermedades. Tal vez tienen un problema en el alcohol y vez tras vez, Señor Dios, y por las oraciones de las personas que le piden que tengan misericordia, no les ha pasado algo grave y mal, pero la persona continúa en esa vida pecaminosa, continúa haciendo ese hábito que le trae problema tras problema, pero Dios está ahí, Dios está ahí. Pero usted viene y le habla a esa persona de Dios y que si quiere aceptar a Jesucristo y todavía le dice, no, todavía estoy meditando, todavía lo estoy pensando. Es porque así es el corazón del hombre, es un corazón de piedra. Estoy hablando del hombre que está afuera de Cristo, no uno que es nacido de nuevo. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Noten aquí que
ahora están muy teológicos, muy estudiosos. Vienen y le empiezan a alegar a Jesucristo y le dicen que sus padres, que eran judíos, ya comieron el pan. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Entonces, como queriendo decir, haz una obra de esa manera. Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y aquí Jesucristo está marcando algo muy exacto, algo muy exacto. Está diciéndoles que Moisés no les dio el pan, sino que es Dios el que les dio el pan del cielo. Y que el pan verdadero, el pan del cielo, es Jesucristo, no el maná. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Otra vez Jesucristo tratando de instruir y enseñar que el maná lo comieron, pero todos ellos, aparte de Josué y Caleb, no pudieron entrar, no entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto. Pero si nosotros tenemos a Jesucristo en nosotros y hemos comido de su cuerpo, hemos bebido de su sangre, si nosotros tenemos esa comunión con Jesucristo espiritual, con esa fe, entonces el Padre habita en nosotros y el Padre habita en el Hijo y el Hijo en nosotros y los tres somos unidos en uno. Jesucristo después va a hablar de esto. A lo que voy es que porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y cuando Dios da una vida, es una vida eterna, no es una vida temporal, una vida terrenal. Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces ahora sí están interesados. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este otro versículo que nos recuerda del Sermón del Monte. Ese versículo que dice en las bienaventuranzas, en 5, no me recuerdo el versículo, pero es en el capítulo 5, en el principio de los primeros 11 versículos. Ahí dice que los que tengan sed y hambre de justicia serán saciados. Y aquí Jesucristo nos está diciendo otra vez en el Evangelio de Juan, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y no está hablando Jesucristo aquí de algo terrenal, como cuando habló con la mujer samaritana en el pozo, que la agua que él tenía iba a producir como ríos de agua viva, una agua que salta de lo más adentro de la persona y trae gozo y trae vida. Hermano, hermana, es importante que nosotros tengamos el discernimiento de que qué cosas son espirituales y que nuestra alma necesita para continuar todo el trabajo y la labor que tenemos en este mundo tan perverso y que pronto será destruido. Y también las necesidades de la carne o del cuerpo, donde necesita sustento. Porque sí necesitamos los dos. Necesitamos, mientras estemos en este cuerpo de la terrenal, necesitamos comer las cosas físicas. Necesitamos alimento físico como carne, pan, pollo, todo lo que comemos, tortillas. Pero es más importante que nosotros estemos alimentándonos de lo espiritual, del pan de vida, que es Jesucristo. Vamos a ver cómo en Éxodo 16 el pueblo de Dios recibió misericordia de parte de Dios. Él les estaba dando un pan, comida de ángeles, parece que dice Esteban en Hechos. Pero a lo que voy es que veamos la diferencia. Porque aquí vamos a ver una señal muy grande, que es lo que le pidieron en Juan, la multitud, que querían ver una prueba. Y aquí la prueba que ellos pidieron es que les diera lo que Moisés les dio de parte de Dios en el desierto. Pero noten aquí qué es lo que sucede. 16:12, Éxodo 16:2. Disculpen, Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto.
Después de ser sacados de la esclavitud, están murmurando. Oh hermano, que no murmuremos en estos días de nuestra salvación. No importa lo que venga, hermanos, no murmuremos. Demos gracias a Dios en todo. Si hemos perdido nuestro trabajo, si hemos estado enfermos, si hemos tenido pleitos con nuestros cónyuges porque hemos estado encerrados, no importa, demos gracias a Dios en todo, hermano. Yo sé que es difícil, pero no seamos como ellos. Ellos fueron sacados de un lugar de esclavitud, bajo de la potestad y el peso del faraón. Y Dios hizo grandes maravillas para sacarlos, pero que pronto se les olvidó, que no se les olvide a nosotros. Versículo 3. Y les decía los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Noten aquí como el pueblo de Israel, yo digo, ¿será posible que ellos tenían ollas de carne? ¿Serán los egipcios tan nobles y buenos de corazón que les daban de comer de lo mejor? Yo creo que no, creo que hay un poco de exageración, pero solo Dios sabe. Pero a lo que es importante es que ellos dicen cuando comíamos pan hasta saciarnos, no tengan que decían que comían pan y estaban a gusto. Y muchas veces nosotros hoy día, hermanos, tal vez Dios nos ha permitido tener trabajo, tener empleo y tener buena comida. Días domingo tal vez nos sentamos en una mesa grande, sea un restaurante o mandamos a recoger o tal vez nuestra esposa o familia hace un gran banquete y lo saciamos. Pero ¿qué tal del pecado? ¿Qué tal de la angustia que está dentro de nosotros? ¿Qué tal de esas cosas que todavía estamos batallando en secreto? ¿Qué tal de esa codicia? ¿Qué tal de ese enojo? ¿Qué tal de esos celos? ¿Cómo están esas cosas? Porque no importa la cantidad de pan o de agua o de vino o de cerveza o todos los excesos que el hombre toma, nada de eso puede ser remediado si no viene Jesucristo a nuestras vidas para ser una nueva persona, uh, un nuevo ser, que donde habita el Dios vivo, que es Jesucristo. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Noten que la razón que Dios les da esta porción de cada día es para ver si están ellos siendo obedientes o no. Es para probar la obediencia. Versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Noten aquí esta prueba, que en el sexto día tenían que ellos guardar 2 porciones, porque en el séptimo día no iba a haber una porción. Entonces, ¿cómo es que esto se iba a llevar a cabo? Era para escuchar el mandamiento, cómo se debía recoger este pan del cielo, y segundo, que ellos tuvieran fe y confiaran en Dios, porque tiene que haber fe activa para que lleve a cabo que este pan no se desperdicie o se corrompa. Vamos a ver. 6. 16:6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque no nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Este es el punto del 7 y el 8. Que Aarón y Moisés dicen: pues están hablando mal de nosotros, pero no importa. La realidad, lo que están haciendo es están pecando, están haciendo lo mal delante de Dios. Están hablando contra Jehová, el que los ha rescatado. Contra él es el que están ustedes murmurando. Otra vez, hermano o hermana, las murmuraciones no deben estar en la boca del cristiano. Debemos aceptar
la voluntad de Dios siempre, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos ama. Versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 13. Y venida la tarde subieron con codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y tal vez un gomer se podría decir que es una medida como 16 onzas, entonces, o un cuarto. Entonces les está diciendo a ellos que recojan esa cantidad para cada persona que está en esa casa. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos. Noten que no están haciendo lo adecuado. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Entonces, aunque ellos están recogiendo diferentes cantidades, todo viene a ser exacto. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Noten aquí que Dios siempre les dice que, y los dice hoy día, que no dejemos nada para mañana, que lo hagamos hoy, porque aquí está algo muy importante. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Entonces, unos de ellos fueron muy astutos y crió gusanos. Noten aquí que el maná, lo que ellos le dicen, el pan del cielo que le habían pedido a Dios, y hedió. Entonces esto se corrompió a una manera que apesta, que no tiene un aspecto bueno. Y se enojó contra ellos Moisés. Moisés se enoja porque ellos no han hecho lo que debían de hacer. Tenían que obedecer a Dios. Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Entonces eso es algo que se desaparece con el calor del sol. Versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Entonces, ese es el único día que Dios había dicho que podían recoger más de una porción. ¿Se recuerdan? Leímos en los otros versículos, en el versículo 20, que si recogían en otro día, no el sexto día, digamos el tercero, el cuarto, el primero, se corrompía, se podría eso. Versículo 23. Y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Versículo 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hirió. Noten lo que está pasando aquí. Al ser obedientes y hacer las cosas como Dios manda, no se echa a perder. Esto es lo que pide Jesucristo de nosotros: que trabajemos para un pan que no perece, sino que trabajemos para algo celestial, la justicia, amar la misericordia, caminar humilde delante de nuestro Dios. Hermano, hermana, seamos obedientes a estos detalles, estos puntos tan exactos de Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios que demanda de nosotros
ciertas cosas en una manera exacta, pero es porque Él tiene un propósito y tiene una buena razón. Confiemos en Él. Versículo 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Queriendo decir, en el séptimo día o el domingo salían y no encontraban maná. Versículo 26. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, es el sábado. En él no se hallará. Y se aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Salieron el domingo y no hallaron el maná en el desierto, en el piso del desierto, en la llanura del campamento. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Versículo 30. Así el pueblo reposó el séptimo día y a la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Versículo 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Después vamos a ver que este maná que ha sido guardado en esta vasija sería depositado en la arca del pacto. Quisiera corregir algo, hermanos, tal vez me trabé un poco, pero el primer día de la semana es el domingo, el séptimo día es el sábado. Entonces, cuando Dios da la doble porción es el viernes y el día que no viene la doble porción o no viene nada de maná es el sábado, el día de reposo. Disculpen eso, y es el mismo el séptimo día. Versículo 34. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo. Entonces aquí está llamando la arca del pacto el testimonio, como Jehová lo mandó a Moisés. Versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Imagínense la cantidad de comida que este pueblo recibió. Dicen que aproximadamente eran de cantidad de varones. Se estima que eran como 200,000 hombres de guerreros de batalla y que tal vez la población con mujeres y niños excedía en los millones, posiblemente hasta 5 o 6 millones de personas, una gran cantidad de pueblo que salió. Pero ellos estuvieron en el desierto por todo ese tiempo y todos los días o 6 días a la semana venía el maná, venía este pan del cielo. Hasta que llegaron a la tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y si fuéramos estudiando más aquí estos primeros libros de la Biblia, podemos ver que cuando Josué llega al otro lado, en el libro de Josué se habla que empezaron a sembrar y a comer del ganado, entonces ya esto cesó. A lo que voy es esto. Dios sí nos puede dar alimento terrenal, pero Él siempre nos pide que nosotros estemos obedientes y manejando nuestra vida en la fe. Yo creo que necesitaban fe todos estos israelitas para recoger 2 porciones y estar seguros que para el séptimo día de esas 2 porciones de maná no se echara a perder en el séptimo día. Pero como que ellos si recogían más en los otros días se echaba a perder y se engusanaba y hedía. Aquí es otra vez Dios siempre pidiéndonos que hagamos algo en fe. Creo que los vamos a quedar aquí, hermanos, porque como hemos visto, regresando a Juan 6, el último versículo que leímos fue el 35. Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermana, la lección aquí es que
Cristo es Dios. Cristo tiene poder para multiplicar pan físico y terrenal para alimento y sustento para este cuerpo. Pero Él tiene algo mejor. Y es lo que nos pide Él en el versículo 6:27, que trabajemos por la comida que no perece. Hagamos esto, hermano. Trabajemos para las cosas que son justas delante de Él. Como dice la bienaventuranza, que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, por ellos serán saciados. Que el Señor nos ayude a continuar estos estudios, hermanos. Vamos a quedarnos aquí hasta la próxima vez. Vamos a orar y dar gracias por este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bendición. Guárdanos, Padre. Ayúdanos esta semana en todo lo que hagamos, en este trabajo, en la casa, en el lugar de empleo, en la escuela. Padre Celestial, ayúdanos a entender que no necesitamos ver más señales y milagros de ti. Tenemos lo mejor. Lo mejor es tener a tu Hijo Jesucristo, Padre. Tenerlo a Él habitando en nosotros, cambiando nuestra manera de ser, dándonos una esperanza que un día seremos cambiados y transformados, y este cuerpo, Señor, de corrupción ya no será nuestra atadura, Señor, a la muerte, sino que tendremos un cuerpo de gloria, un cuerpo donde tú, Señor, serás alabado y glorificado por los ángeles, por lo que has hecho en nosotros, dándonos, Señor, una salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a trabajar por pan que no perece, a ser, Señor, obedientes a tu palabra y ser justos, amar misericordia y ser de un corazón humillado delante de ti. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. Hermanos, nos quedamos aquí. Que Dios los bendiga. No se olvide visitarnos en nuestra página fuentedeaguaviva.org. Bendiciones. Con el favor los vemos pronto. Con el favor de Dios. Amén.